injustamente fui atacada. Yo sabía que no había razón y que por lo tanto yo no me iba a dejar vencer. Aguantar ese ataque no fue fácil. Yo me di cuenta de la gran fortaleza que tengo interior y entonces dije, qué bien. En lugar de enojarme, pensar mal de quienes llevaron a cabo esos ataques, yo digo, fueron grandes maestros. Hicieron que descubriera para una parte importante de mí. Yo sabía que la tenía, pero ahora pues más fortalecida. Como que tengo esa mentalidad de ser positiva, yo creo. Y por esa razón pues me siento muy tranquila y en paz. Sobre todo, creo que lo que puedo destacar es que yo tengo paz interior y que eso me permite a mí, pues, no sé, disfrutar lo que tengo y lo que no tengo también. Maestra Delia González Cobos, bienvenida a Pensar Podcast. Muchas gracias por el espacio y gracias a todo el auditorio que está atendiendo el programa. Muchas gracias. Al contrario, gracias a usted por estar aquí. Sabemos que su agenda está muy ocupada, que hay como muchas cosas que pasan en este estado y que una mujer como usted, que es auditora de este órgano de fiscalización superior de Veracruz, que al final de cuentas pues tienen una chamba bastante intensa y incluso muy adversa, ¿no? Por todo lo que está sucediendo en el estado, lo que sucede también en el país que repercute. Hay una pregunta de saque que siempre hacemos a nuestras invitadas e invitados. ¿Cuáles son los pensamientos o el pensamiento que ha rondado su cabeza, maestra, durante los 3 últimos meses de vida? ¿Qué es eso que a lo mejor le da ansiedad, no la deja dormir, la tiene pensando? ¿Qué es eso, maestra Delia? Bueno, tanto como que no me deje dormir, no es el caso. No, pero si estamos por cerrar, yo estoy por cerrar un ciclo que para mí ha sido muy importante. Como ser titular del órgano de fiscalización superior del estado de Veracruz. Ha sido una tarea bastante intensa y por lo mismo yo estoy preocupada o muy ocupada más bien en estos tiempos para cerrar correctamente esta gestión. Voy a entregar en septiembre la estafeta a un nuevo auditor o nueva auditora y yo quiero dejar en orden todo el trabajo que hemos estado haciendo a través de una metodología que iniciamos hace varios años para el trabajo de fiscalización y que ahora yo quiero dejarlo perfectamente estructurado, sistematizado, ya certificado incluso, para que quien venga pues tenga todo el terreno ya trabajado. Vamos a hablar muchísimo de lo que usted está haciendo en el ORFIS. No creo que tengamos duda de lo que usted está haciendo. Los medios de comunicación son clientes de todos los días del ORFIS, están en boca de todos los medios y los medios más importantes de Veracruz. Pero antes de ir allá, antes de ir a su trabajo, al momento actual, usted nació en Lerdo, ¿no? Sí, en el estado de Veracruz. Exacto. Sí. Y Lerdo es un municipio, pues digamos, es un municipio del estado, como muchos otros, pero a veces los municipios como que nos arraigan mucho a esa esencia, a esa cultura, a esa tradición. A veces incluso como que no nos quieren dejar salir, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia? ¿Cómo fue ese momento, esa juventud en Lerdo? Bueno, la verdad es que salí muy joven. Tuve por algunas circunstancias familiares que se dieron, que una abuelita que estaba enferma, que acudimos allá a verla a San Luis Potosí y bueno, regresar ahí hubo una interrupción en la secundaria. Desde la secundaria yo salí para terminarla en el puerto. Estuve estudiando secundaria preparatoria, inicié la carrera en el puerto de Veracruz y después hice trámites para ir a estudiar a la Ciudad de México, donde me gradué. ¿Y esa infancia la describiría como en Lerdo? Muy contenta y feliz, llena de gusto, de alegría de estar en la libertad que después yo vi que, por ejemplo, mis hijos no tenían, porque pues vivimos otra época
en la que todos los primos corríamos y andábamos en bicicleta, teníamos como pues la confianza de estar en el patio de la casa, de acá, de allá, de los primos, cruzando la calle, corriendo en ella, sin problema. Pareciera que la familia estaba un poquito hasta más unida, ¿no?, que el día de hoy, ¿no? Hay como cuestiones muy relevantes que ver en el mundo actual, de seguridad, de cuestiones que tienen en afrenta a la sociedad en todo el mundo. Pero, ¿cómo es que usted sale justamente de Lerdo y nos comentaba que se va a Veracruz, justamente? Sí, a pero Veracruz. ¿Por qué se fueron? ¿Por qué se fue usted y su familia a Veracruz? Yo creo que pensando en que ya iba yo a estudiar la preparatoria, yo quería estar ya también pues en el ambiente en el que yo iba a seguir estudiando, pero además porque mi hermano ya se había ido también a Veracruz a estudiar la preparatoria y porque además en mi tierra no había, o sea, no teníamos ese nivel de escolaridad para entonces, bueno, pues ya que mi hermano estaba allá, pues yo quería ir también donde estaba mi hermano. ¿Y cómo le fue? ¿Cómo le fue ahí Bien, en Veracruz? bien, muy contenta siempre en el puerto, muy bien. O sea, yo creo que es de las épocas en las que he estado como muy tranquila, contenta y sobre todo sintiendo como la libertad de poder ir y venir, desplazarnos con seguridad y con el gusto de estar en la familia y con los amigos sin problema, ¿no? Y después inician los trámites para irse a estudiar a la Ciudad de México, a la Universidad Sí. Nacional Autónoma de México, que Sí. revisaba yo su hoja de vida y me di cuenta que allá por el 87 justamente obtenía usted su título de licenciada por la Universidad Nacional Autónoma de México, nada más y nada menos, y en aquella época, ¿qué cambió ahí? ¿Qué perspectiva hubo de justamente ir de Veracruz y entrar a la gran ciudad de aquellos momentos y entrar a la Universidad Nacional Autónoma de México? ¿Ahí qué cambió, maestra? Fue todo un reto eso, le platico, Ajá. porque había una situación en la que estudiaba yo en una escuela privada y los compañeros decían que era muy difícil titularse de esa universidad y que pues no se sabía si lo íbamos a lograr o no. Y bueno, pues empezó a surgir la idea entre varios compañeros y algunos decían, no, yo me voy a ir a estudiar a Jalapa, y otros decían, yo me voy a la Ciudad de México. Y entonces, pues yo me uní con el grupito que iba a la Ciudad de México. Fuimos 4 compañeros que decidimos irnos a estudiar a la Ciudad de México y que hacer los trámites para ir a la Universidad Nacional. La verdad, siempre yo sentía como reto, un desafío eso, pero a la vez pues sentía yo dejar a la familia y todo. Pero para mí era más grande y además ese impulso de salir y de ir a conocer otros espacios. Y luego a la UNAM, no era cualquier universidad. No una cuestión normal, sencillo. Y aquí mi papá fue quien me impulsó más más que nadie, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, vete. O sea, vas a tener otras oportunidades allá. Y entonces él fue parte de mi, o sea, fue mi impulsor, claro. O sea, la idea surgió a lo mejor en el salón de clases, ¿no? Ahí con los compañeros en la escuela. Pero a la vez, cuando yo lo comenté en casa, mi mamá tenía temor porque decía, es una ciudad enorme, ocurren tantas cosas, no, vete a Jalapa si es que quieres moverte, ¿no? Y yo decía, no, quiero ir a la Ciudad de México. Y mi papá también dijo, no, que se vaya a la Ciudad de México. Y entonces fue mi cómplice ahí. Claro. Y así llegué a la Ciudad de México. Pero estando allá, yo dije, no lo voy a lograr porque entrar a la Universidad Nacional no fue algo fácil. Había exámenes de revalidación que empezaron el día que yo fui. Dije, ya aquí están mis documentos. Ah, sí, pues mañana tienes examen, sí, de civil, penal, o sea, todo. Y entonces todos dijimos así como, ups, no esperábamos que fuera tan rápido. Sí, claro. Y hay tan que abrupto, prepararse, ¿no? Sí, o sea, no, psicológicamente además no va uno preparado para eso. Pero bueno, ahí vamos. Fui la única que quedó.
la única que pudo lograr el ingreso de cuatro compañeros. Los demás no lo lograron. Y entonces, no, pues obviamente que para mí eso significó un gran triunfo de entrada. Claro. O sea, que me aceptara la Universidad Nacional. Y entonces me quedó esa como satisfacción Por enorme. supuesto. Y luego, bueno, pues ya terminé la carrera. ¿Y era usted la única mujer de entre los compañeros Sí, que se iban a la única Universidad mujer, Nacional? exacto. ¿Y recuerda usted cuántas compañeras había en su salón de clases? En el grupo éramos como, no sé, quizá unas 20 compañeras. 20 compañeras. Sí, ajá. Algo numeroso también, a pesar de la época, justamente. Sí, yo creo que de los sí, 80s, ¿no? estaríamos 40 máximo, yo creo, en ese salón. Mitad y mitad podríamos haber estado. Sí, y todavía me reúno con ese grupo de amigas, amigos, sí, recientemente nos reunimos y la verdad es que siente uno mucho, es muy grato, muy grato. Porque entró a la Facultad de Derecho Sí, de la UNAM. sí. Y desde luego entiendo que un movimiento intenso también. En ese tiempo justamente México todavía se encontraba en una época de transición e imagino que muchos de los grandes movimientos salieron de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, desde luego, en varias ocasiones, bueno, fue necesario defender la autonomía, defender el presupuesto, en el sentido de que no se cobrara a los alumnos las cuotas que normalmente en una escuela privada, o a lo mejor no en el mismo sentido, en la misma magnitud, pero que sí representaba para mucha gente pues una merma significativa en el ingreso familiar quizá, ¿no? Cubrir cuotas más allá de lo que se esperaba. Y bueno, por esa razón la UNAM sigue siendo gratuita. Digo, a veces se paga un peso. por un trámite, algo así. ¿Quién le marcó ahí? ¿Qué maestra, qué maestro marcó su vida dentro de la UNAM? ¿Recuerda a alguien? ¿Tiene alguien en la memoria? A grandes maestros, autores de libros, en el caso de Burgoa, un señorón dando su clase de amparo, con esa voz grave y bueno, grandilocuente, así, un señor muy respetado, que en la clase se volvía gigante, o sea, era un señorón, pero igual otros, ¿no? Raúl Cervantes Ahumada, no sé, el otro que escribía, que tiene sus libros de derecho laboral, de derecho del trabajo, o sea, muchos maestros muy buenos. Tuve, y hace poquito lo recordaba yo, mi maestro de fiscal, de derecho fiscal, y yo siento que por ahí eso que él nos decía influyó para que yo me fuera por la rama de derecho administrativo en la que se encuentra lo fiscal. El maestro nos decía, es que ustedes, si se van por esta rama, ustedes van a estar en una posición en la que es como la crema innata, decía, ¿no? Del derecho. Aquí no hay situaciones como las que se pueden ver en tribunales comunes, en las que el cajón se abre y alguien deposita algo ahí. Eso no se da en el tribunal fiscal. Eso no lo van a ver ustedes. Y alguien que intente dar una gratificación, una componenda, es mal visto. Yo creo que desde ahí me quedó a mí eso, de que yo quería estudiar derecho fiscal, porque era otra rama del derecho y una rama limpia, en la que no había ese tipo de situaciones en las que a diario pues la gente consideraba prácticas normales, ¿no? Entonces yo dije, no, yo me voy a ir por otra rama, una rama limpia, como decía el maestro. Y claro, que ya después pues ya supe también que ahí había otro tipo de situaciones en las que pues se manejan delitos de cuello blanco, por ejemplo, ahí, ¿sí? Muy complejos. Ahí nació entonces la Delia servidora pública con este enfoque fiscalista, administrativo fiscalista, sí, ¿no? Ahí nace, porque cuando yo salí de la universidad y trabajaba yo en una empresa
que vendía tiempo compartido y que tenía que ver mucho los temas fiscales. Pero yo decía, yo quiero aprender más, yo quiero aprender de derecho fiscal ya en la práctica. Y entonces me fui a trabajar a la Procuraduría Fiscal Federal. Y ahí, pues bueno, ¿Ese fue su primer trabajo? Varios años. Yo estudié la maestría en Derecho Fiscal. Sí, claro. Sí. Claro. Ajá. Y entonces, ¿cuál fue su primer trabajo? Mi primer trabajo fue ya como abogada en esta empresa que vendía tiempo compartido. Yo estaba en el área corporativa de la empresa. Y de ahí fue que decidí, porque yo decía, pues me pagan bien, muy bien, ahí en la empresa, buenas prestaciones. Estaba yo contenta, pero yo quería aprender más de derecho fiscal. Y entonces por eso busqué el área y dije, voy a la Procuraduría Fiscal. Y ahí en la Procuraduría, porque es un tema muy complejo, maestra, es un tema que a veces las personas que estamos habituados a otro tipo de situaciones no entendemos, ¿no? Pero para quienes no estamos habituados, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que usted pudo haber obtenido en ese trabajo, digamos, que ya estaba en su corazón dispuesto para poder aprender? ¿Qué fue lo que más le marcó? ¿Qué fue aquello de lo que más aprendió? ¿Cuál fue esa experiencia que usted nos puede narrar que marcó su vida para siempre en aquel trabajo? ¿Recuerda usted algo? Me parece que fue cuando yo llegué a la Procuraduría Fiscal, yo trabajaba en los temas contenciosos, todo lo que era litigio, la defensa del interés fiscal de la Procuraduría, del gobierno del Estado, del gobierno federal más bien. Pero de ahí una de las áreas donde a mí me resultaba muy atractivo, porque yo veía las funciones en el reglamento interior y dije, quiero ir al área de legislación. Era legislación y consulta, el área, la subprocuraduría que veía ese tema. Me encantó ahí el trabajo de la subprocuraduría de legislación y consulta, porque teníamos acceso directo con el área de jurídica, la consejería jurídica de la Presidencia de la República. Ay, qué barbaridad. De manera que todos los documentos que hacíamos en la Procuraduría acá en legislación y consulta eran los que firmaba el presidente de la República. Cuando yo fui directora ya de legislación, yo fui ascendiendo ahí en legislación y consulta, y cuando fui directora de legislación, pues obviamente que yo revisaba decretos, acuerdos, iniciativas de reformas para las leyes. Yo revisaba estos documentos que se le entregaban al presidente de la República a través del consejero. Sí, claro. Y yo veía los documentos y tenían que ser revisados. Yo era muy exigente claro. No nada más con lo técnico, sino también en la forma de redactar, de que no hubiera ni un solo error. ¿Y le regresaron correcciones? Nunca. De la presidencia, no, nunca. Yo era muy, muy cuidadosa de eso. Y entonces, pues, así como que ya en el área teníamos un ojo clínico ahí para detectar cualquier error. Y hacer ese trabajo creo que fue lo que significó para mí sentirme muy contenta, muy satisfecha y muy segura de que pues a donde yo vaya, pues así como que ya traigo un bagaje después de haber tenido ese entrenamiento con el jurídico de presidencia de la República. ¿Y le puedo preguntar cuántos años tenía? Pues estaba yo cumpliendo, que será como unos 27, 28, antes de los 30, porque yo me casé después. O sea, y antes de los 30, usted ya tenía esa experiencia de tener nada más que el peso y el ojo, digamos, de la presidencia de la República, pues vigilándola, ¿no? Y claro, vigilando sí, cuidado, su trabajo, todo, ¿no? sí, por supuesto, porque ya sabíamos que pues el documento elaborado acá era el que iba a firmar el presidente. Y entonces, pues sí, cuidábamos mucho todo eso. Además, era en papel seguridad, o sea, un papel especial con sello de agua del escudo nacional en el que el presidente iba a estampar su firma. Entonces, digo, eso que parece a lo mejor tan sencillo,
para nosotros era una gran responsabilidad, porque era el presidente el que iba a firmar el documento que estamos haciendo, ¿no? El que estamos trabajando acá. ¿Qué presidente era? Es Carlos Salinas de Gortari. Nosotros trabajamos con Pedro Aspe, que era el secretario de Hacienda entonces, histórico, y con Carlos Salinas de Gortari. Todos los decretos, acuerdos, todo lo que tenía que ver en el tema de la Secretaría de Hacienda, todo lo que era fiscal, financiero, lo trabajábamos acá y se lo enviábamos al consejero jurídico, al director jurídico de la presidencia. En aquel momento entiendo que apreciaban mucho los criterios técnicos. Este movimiento neoliberal creo que aprovechó mucho de los criterios técnicos de las personas más destacadas e incluyó en su grupo de gobierno a personas que tuvieran capacidades a veces extraordinarias para trabajar. ¿Considera usted que fue parte de esta gama de talentos que hubo, digamos, pues subsecuentemente? Es probable. Yo tuve una jefa que nos impulsó mucho a otras compañeras y a mí. Digo, yo me siento muy agradecida siempre con ella, y era jalapeña. O sea, fue una maestra para nosotros. Yo puedo decir que otra compañera que trabaja conmigo, que también estuvo en la Procuraduría, la recordamos con mucho cariño porque de ella aprendimos muchísimo, muchísimo. Era maestra ella del posgrado de la universidad, fue nuestra maestra allá y nuestra maestra acá. Entonces, orgullosamente jalapeña, y podemos decir que nuestra formación profesional tuvo que ver mucho ella y entonces el subprocurador, que también era un señorón maestro también del posgrado de la universidad. Y para no obviar, antes de este transcurso, o no sé si justamente en este transcurso, usted también estudió en el ITAM, tuvo ciertos estudios en el ITAM. Y pues es una referencia como muy distante, porque estudiar en la UNAM se pretende que sea una cuestión de mucha justicia social, proponer cuestiones innovadoras, cuestiones técnicas, pero desde la perspectiva también de la ciudadanía y del pueblo. Por el otro lado, se dice mucho que el ITAM es como esta parte más, no sé, técnica, pero un tanto cuanto más clasista de alguna manera. ¿Cómo es que se da este transcurso justamente de la UNAM a hacer algunos estudios ahí en el ITAM? Es que se dio en una época en la que yo estaba en el tema de la reproducción, entonces para poder atender esto, porque iba yo a tener a mi hija, estaba yo embarazada y entonces yo decidí alejarme del trabajo, yo renuncié para poder atender el tema de la maternidad, claro, porque era tan intenso el trabajo que hacíamos donde le digo que teníamos que llevar los documentos, que los llevábamos allá al presidente de la República. Era tan intenso ese trabajo que octubre, noviembre, diciembre eran meses en los que muchas noches no dormíamos. Claro. Había que trabajar, y más cuando ya se había presentado la iniciativa al Congreso Federal, los diputados requerían pues la atención completa de esos temas. Y entonces, para yo no alterar mi capacidad física para atender esto, yo decidí alejarme del trabajo, yo me separé y en ese tiempo me fui a estudiar al ITAM. Ah, muy bien. Yo aproveché todo el tiempo, claro. Sí, cada vez que ocurrió. Descansó un poco del trabajo secular, sí, pero al mismo tiempo buscó seguirse nutriendo, ¿no? Claro, sí. Pues su bebé ha de ser muy, muy inteligente el día de hoy. Pues tengo 3 hijos y en cada ocasión me separé del trabajo, en cada uno de los casos, porque siempre yo sentía que estaba impedida para atender el trabajo y atender lo demás, ¿no? El tema reproductivo. Entonces yo no quería tener esas confrontaciones y sí disfruté mucho a mis hijos y luego ya me reincorporé otra vez. Ya cuando estaban ya más grandecitos, pues volví al trabajo. Sí. Hablemos un poco de eso, maestra. Lo difícil que es para las mujeres el doble trabajo de maternar y trabajar secularmente. Es verdad. Es un reto enorme. Claro, por supuesto, enorme.
las mujeres tenemos que desempeñar muchos roles en la vida y uno de los más importantes es ser mamá y ser profesional. Ahí a veces digo, yo he escuchado algunas amigas que han dicho es que yo por momentos sentía culpa de dejar a la criatura porque el trabajo había que atenderlo. Yo nunca sentí culpas. Yo siempre disfruté a mis hijos, pero a la vez disfruté el trabajo. Y yo creo que eso fue lo que a mí me permitió atender una y otra labor con alegría, con gusto. Digo, la entrega misma, ¿no? De estar con los hijos, sobre todo muy al principio, es importante tanto para la mamá como para la criatura. Y atender después el trabajo, a mí me parecía, bueno, que tenía yo todo en la vida, porque mi trabajo profesional siempre me ha llenado, siempre he sido feliz trabajando. Creo que nunca, en todos los trabajos que yo he tenido, nunca he sentido como que, ay, tengo que trabajar, ¿no? Tengo que hacer esto. No. Para mí ha sido algo esencial en mi vida, ¿no? Yo pues siempre en los trabajos se aprende, se desarrolla uno, aportar algo, le deja a uno la satisfacción de haber cumplido, pero además del gusto que yo he sentido porque me desarrollo profesionalmente. Y entonces ese gusto lo transmite uno a la criatura, a la familia, alrededor. Sí. Entonces... Parece increíble, ¿eh? Sí, parece que no pudiera compaginarse estas situaciones. Está muy estrechamente relacionado. Sí, pero en la medida, y por eso yo siempre le digo a las compañeras, hay que ser felices. Las mujeres debemos ser felices con lo que hacemos. Y si trabajamos, entonces, seamos felices con nuestro trabajo, porque además lo vamos a traer a nuestro entorno familiar. En la medida en que somos felices acá y allá, pues ¿qué más le pedimos a la vida? Encontró usted un equilibrio con mucha felicidad, con mucha alegría, y me da mucho gusto escuchar eso, justamente porque las mujeres enfrentan desafíos y retos muy elementales, y más quienes trabajan en el servicio público, ¿no? En la vida pública. Es unos retos de confrontaciones, de sensaciones, de estar incluso frente a los hombres a veces, que hay un estrato como un tanto difícil, digamos de alguna manera. Usted estudia también comercio exterior, maestra Elia. Sí. Y esto es muy relevante porque aquí construimos también la manera y la visión que tenemos sobre el Estado, porque si bien usted, digamos, tenía un acercamiento a este nivel de poder estando muy joven, como nos estaba comentando, también entiendo que este tipo de estudios llegó a ayudarle a comprender el Estado desde otra magnitud y desde otra diferencia, como lo es el comercio exterior. Sí. ¿En qué le hizo reflexionar este estudio sobre comercio exterior, sobre el Estado? Yo quería ampliar el conocimiento y para mí era muy importante hacerlo en comercio exterior porque estaba en ciernes un tratado de libre comercio. Entonces yo decía, tengo que hablar el idioma, tengo que estar al día en esta parte, que lo que viene pues nos encuentre preparados. Entonces yo con esa visión, yo dije, quiero estudiar, sí, algo, pero tiene que ser algo que me permita abrir puertas más adelante. Y por esa razón yo me fui a comercio exterior. De por sí que en los temas que veíamos acá en el área de legislación y consulta, teníamos ahí también acercamiento con, por ejemplo, la Dirección General de Aduanas, y hablábamos temas que tenían que ver con comercio exterior. Entonces, bueno, ya sabíamos que se iba a firmar un tratado de libre comercio y que pues era necesario estar al día en esa información. Esto fue en 1994 más o menos. Y hablamos de este tratado de libre comercio que marcó el rumbo y la historia del país, ¿no? De México, claro, sí. El tratado iba a entrar en vigor el 1 de enero de 1994 y fue por esa época en que yo un poco antes había empezado a estudiar
el diplomado de aspectos jurídicos del comercio exterior. Y después tenemos esta entrada, digamos, y esta experiencia en el Servicio de Administración Tributaria, en el SAT, que a mí me da mucho miedo el SAT, y aparte de que me da miedo el SAT, qué bárbaro el SAT, qué bárbaro el SAT. No son los mismos aprendizajes, ¿no?, que tenía usted anteriormente. Es curioso porque yo, familiarizada con los temas fiscales, alguna vez yo dije, a ver, yo voy a hacer mi declaración. No, esas las hacía yo luego sola, ¿no? Pero no, yo voy a hacer mi factura, las facturas, ¿no? Pero yo quiero yo hacerla, no le quiero pedir al contador que me ayude, yo quiero hacer ese ejercicio. Y entonces entro a la página y empiezo a ver que los comentarios que se hacían respecto de las facturaciones eran terribles. Y yo decía, ay, bueno, pues es que no es tan fácil para alguien que no tiene la cercanía con la materia. Y empiezo yo a seguir las disposiciones y bueno, tengo que hacer esto y tengo que sumar lo otro, le tengo que restar acá. Era un galimatías eso. Dije, tienen razón todos estos comentarios. No obstante que yo tenía el acercamiento con la materia, me fue bastante difícil. Sí, claro. Lo logré, pero sí invertí varias horas en eso. Sí, aún sigue siendo un poquito complejo, ¿Verdad? Para sí. las personas que no estamos acercándonos mucho al tema fiscal, sigue siendo un poquito complejo. Sí. Pero ¿cuál fue su experiencia ahí en el Servicio de Administración Tributaria? Excelente experiencia, porque se creó un área que era de atención a temas especiales. Por ejemplo, los juicios que había en materia civil, los juicios que había en materia penal, la presentación incluso de denuncias por casos de contrabando. En el área donde yo estaba, teníamos en esta circunscripción se veían los asuntos que correspondían al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. De manera que si, por ejemplo, alguien viajaba y no declaraba mercancías que traía, o que algún recurso que excedía los límites señalados en la ley se salían del país y no eran declarados, o llegaban al país y no eran declarados, eran motivo de delito. Entonces me correspondía a mí presentar las denuncias por esos casos ante el Ministerio Público. O situaciones en las que un contribuyente señala un domicilio y no se encuentra en él, o sea, esos casos me llegaban a mí y presentaba yo las denuncias. O así, o sea, domicilios de gente, empresas no localizadas, y alguna otra situación similar por ahí, depositaría infiel, por ejemplo, o unos bienes embargados. ¿Qué es la depositaría infiel? La depositaría infiel es la atribución que se hace cuando la dependencia, en este caso el SAT, embarga bienes de una persona y le dice a la misma persona, bueno, a ver, te embargué tu automóvil para garantizar que vas a pagar un crédito fiscal, pero a la vez te dejo a ti como depositario. Resulta que si usted vende el vehículo, ahí ya se está configurando la depositaría infiel. No está cuidando el bien que fue embargado. Digo, esto hablando de algo sencillo, ¿no? O sea, podría ser mucho más. Pero esos casos me llegaban a mí y yo presentaba la denuncia. Y bueno, la otra parte que era lo más fuerte era atender los juicios de amparo en los que participaba el área de la administración fiscal. Ya me imagino qué juicios de amparo han de haber sido, ¿no? O sea, no... Todo lo que correspondía a temas de auditoría, de recaudación, estos casos de amparos, juicios de amparo, nosotros teníamos que contestar las demandas o rendir los informes relacionados con los amparos promovidos por contribuyentes que no estaban de acuerdo, por ejemplo, en la determinación de un crédito fiscal
después de que le hicieron la auditoría, se determinaba el crédito, entonces se iban al amparo, o había una situación en medio en la que se promovía un amparo indirecto, entonces me tocaba a mí atender ese amparo. Eso fue un aprendizaje Sí, no, excelente. enorme, Yo quedé enorme. fascinada con el amparo, fascinada, porque entonces ya estábamos en una actividad súper intensa, pero es igual, ¿no? Un aprendizaje intenso sobre el juicio de amparo indirecto, que era el que me correspondía ver. Y sobre todo que ahí, perdón maestra, ahí tenía usted que agarrar el volumen del semanario judicial de la Sí, claro. federación, echárselo Sí, todo, tesis de sí, jurisprudencias, sí, vaya, revisar los códigos fiscales, ya me imagino la constitución de sí. mano en mano, porque no estaban precargados como Ajá, ahorita. claro, ahora es facilísimo, pero antes teníamos que ir a la Gaceta Parlamentaria y ver Sí, a ver no, qué fue lo que dijo el legislador y ya me todo. imagino, Sí. una peripecia enorme. Sí, exacto. ¿Cómo hemos ahora, digo, avanzado y las herramientas tecnológicas nos permiten tener información en un segundo? Y que a veces no sabemos utilizarlas también, o no queremos utilizarlas. Pero hay otro apartado de su vida en donde ya como que vamos un poquito alejándonos por un momento, momentáneamente, de las cuestiones fiscales y llega usted al Congreso Constituyente de Así, la Ciudad de de la México Ciudad de en México, algún sí, momento, sí. que fue muy importante el Congreso Constituyente porque se rehace o se hace justamente la constitución de esta ciudad, ¿no? ¿Cuál era su labor aquí? ¿Qué desarrolló? Principalmente eso, ¿qué desarrolló? ¿Cuál fue su función? Era yo asesora de un grupo parlamentario en el que se estaban emitiendo opiniones porque en el Congreso Constituyente hubo muchas propuestas que hizo la Sí, ciudadanía, sí, que sí, se hicieron retomó. organizaciones sociales, en las que se pretendía tomar en cuenta todas esas opiniones, bueno, valorarlas y determinar lo que procedía. Entonces, ahí en esta parte lo que hicimos fue esta revisión de texto constitucional que podría incluirse acá en este proyecto. Y la verdad es que fue muy interesante el ejercicio. Yo creo que éramos unos cuantos asesores, pero todos coincidimos en que había sido un gran esfuerzo el que hicieron los diputados y desde luego nosotros pues ayudando, estando Apoyando, detrás de claro. cámaras. Sí, claro. Sí. Que a veces ese es el trabajo más difícil, las personas quienes están detrás, ¿no? Que son al final de cuentas, con respeto a las personas titulares, ¿no? Bueno, que en este caso usted es titular, pero a veces quienes sostienen Sí. mucho el trabajo, digamos, de base, de calle, de instrumentación, son las personas que están detrás de las titularidades. Y luego los personajes que participaron ahí. No, claro, ya me imagino, Porfirio Muñoz Ledo. Porfirio Muñoz Ledo, a mí me Menos. encantaba escucharlo. Yo iba y me metía cuando eran las sesiones y él estaba, porque siempre tenía unas perlas magníficas, siempre decía cosas muy interesantes, siempre tenía como además mucha chispa, un señorón, Sí, ya por favor. grande él, bastante grande, pero muy ocurrente, con mucha habilidad y bueno, pues fue un gran orador el señor. Sí, ¿y qué otros personajes, digamos, de qué otros personajes pudo haberse Bueno, admirado? estaba el maestro Bernardo Batis, que era el coordinador ahí, Clara Brugada, que era diputada también constituyente, había maestros de la universidad, digo, un maestro Sí. que yo aprecio mucho, Jaime Cárdenas Gracia, era diputado constituyente también. Ahora la que es consejera jurídica también era diputada constituyente. Y bueno, yo creo que hace poco vi a uno de ellos que es Mardonio Carballo. Ajá, que también fue diputado constituyente. Y bueno, no sé, se me escapan algunos, pero relevantes. Por ejemplo, en el tema de género estaba Marcela Lagarde, que fue ella también presidenta de la Comisión de Género. Y bueno, no sé, hay muchos personajes ahí que me gustaba
verlos, me gustaba escucharlos y luego sus participaciones en tribuna también, muy, muy bien. Maestra, pero eso es lo que vemos públicamente a veces. Los grandes personajes se pelean al interior. Hay discusiones fuertes, hay malas palabras quizá, hay enojo al interior por alguna discusión. Sí, por supuesto que se da, por supuesto. Hay discusiones en las que alguien no quiere ceder, alguien está necio porque así va a presentarla y que no está de acuerdo, y alguien más que trata de convencerlo o convencerla de lo contrario. Entonces sí se dan, por supuesto, se dan esas situaciones. Y me parece bastante sano. Claro. Porque si todos van con la misma idea y esa es errónea, pues no hay manera de No hay corregir, consenso, no hay debate, y aparte qué aburrido, ¿no? Tiene que existir la chispa Tiene también que de la haber, discusión. sí, claro, por ¿Sabe supuesto. por qué se lo preguntaba? Porque, a ver, digamos, usted estuvo dentro de este entramado, ¿no?, del Congreso Constituyente, un momento histórico. Yo creo que fue un momento histórico porque recuerdo que se debatía mucho si entonces México tendría que tener una nueva constitución. Ese fue uno de los grandes debates que recuerdo en algún momento haber puesto también propiamente en mesa y debatirlo, pero le decía sobre las discusiones porque después de esto usted comienza a ser representante dentro de los órganos, como los organismos públicos locales, el órgano, el OPLE, perdón, y también del El INE, justamente. sí. Y se dan discusiones bastante interesantes al interior de estos órganos colegiados en donde hay personalidades de partidos y personalidades que son consejeros de alguna u otra manera, ¿no? ¿Cuál fue su experiencia dentro de estos órganos? ¿Cómo la vivió? Porque se vive con una intensidad distinta, no es lo mismo. Distinta, es cierto, y el tema ahí se vuelve más político quizá. Hay la cuestión técnica que es importante, pero también el tema político. Y siendo yo representante de un partido político joven, porque estaba apenas naciendo, eso fue en 2014. Uh-huh. 2014, cuando acababan de darle el registro al partido, y ya en 2015, pues ya desde 2014 se crea el partido y en ese momento ya tiene que entrar a una elección. Uh-huh. Entonces, muy interesante todo eso vivido ahí, porque en el caso mío era yo la única mujer entre todos los hombres representantes de partido. Digo, había 3 mujeres consejeras, 3 hombres consejeros en el caso del INE, y también en el OPLE, igual eran 3 y 3, pero yo sentía mucho esa parte en la que el mundo está regido por varones y solamente una mujer representando a un partido joven. Entonces los señores ya de viejo cuño de esas labores partidistas, pues así como que veían que esta señora es representante de este partido, ¿no?, de este partidito casi, así como que con cierta conmiseración me sentía yo mirada. Y en el caso del OPLE, ahí a lo mejor no tanto era eso, sino que como que había un poco más de consideración ahí. Yo sentía, no obstante que eran hombres también, yo sentía más respeto quizá. El caso es que cuando empieza ya el tema partidista a verse más con los conclusivo, digamos, porque registra una estructura en la que todo mundo esperaba que pues ni siquiera completara la mitad de la estructura. Porque era un partidito. Y cuando ven que más del 80%, creo era 89% que registramos de estructura, ya voltearon a verme diferente. Entonces sí, ya, o sea, sí es de peligro, ¿no? Ajá. Oiga, perdón, maestra, que le interrumpa. Ahí nace una pregunta muy interesante que quisiera que pudiéramos conversar un momento, siquiera. Hay como una esencia o un mensaje de poder, ¿no? Poder, porque al final de cuentas el hecho de tener ya una estructura o de haberla registrado en aquel momento daba las herramientas para decir, bueno, sí somos serios, sí hay seriedad en esta situación y podemos enfrentar lo que venga, ¿no? Pero justo
por eso digo que es un mensaje de poder, ¿no? De poder sí puedo hacerlo, ¿no? ¿El poder da mensajes? ¿Se lleva a cabo a través de mensajes, maestra? ¿El poder político de ese momento de su vida, en ese espacio de su vida, la orilló a dar mensajes y no a atacar directamente o no vociferar que usted podía construir algo, ¿no? Yo he sido muy prudente siempre, o sea, creo que esos ejercicios de poder a lo mejor denotan en algún momento soberbia. Claro, Y claro. no he sido, digo, no es mi caso, no, yo creo que el poder debe ser utilizado para servir, ¿no? Y en esa medida, pues bueno, si tengo poder, yo puedo servir. Ajá. Pero sí, no ha sido nunca el hecho de que, sí es poderosa la señora, ¿no? O sea, tiene poder Exacto, no porque vociferar. puede, ajá. Entonces, yo lo que advertí era como cierto respeto ya. Claro. Ajá. Digo, no porque no me respetaran antes, No, sino sí. que ya era como, quizá hasta con admiración, ¿no? De que pudo o pueden, no obstante que nacieron chiquitos, ¿no? O sea, que vinieron, ajá, que yo sentía que eso no era. Yo sabía que no iba a ser así. Yo siempre estuve segura de que íbamos a presentarnos con la suficiencia de vida. Siempre estuve segura del lugar que íbamos a tener. Entonces, no, yo no sentía eso, pero mi comportamiento siempre fue el mismo, siempre, o sea, no varió, ni antes ni después. ¿Y cuál fue el gran aprendizaje que usted obtuvo de estas representaciones, al final de cuentas, en un trayecto donde a lo mejor no era su ambiente como lo es el término administrativo fiscal, pero que usted lo afrontó muy bien, ¿no? A lo mejor por el tema político, porque pues Claro. sale un poco ahí Todo, la sí, trayectoria y todo. pero yo ya había estado participando allá en la Ciudad de México en temas de electorales, porque pues fui representante ciudadana en algún espacio ahí, en un distrito, el que correspondía a mi domicilio, y porque había yo estado pues también no ajena Claro, a los tal, temas sí. Ajá, electorales. Pero acá en el caso, a mí me gustó mucho los resultados de ahí. Esa primera elección que dio 2 diputaciones federales, la de Coatzacoalcos y la de Jalapa, esa a mí me hizo sentir muy contenta, muy orgullosa, porque hicimos todo el trabajo ahí, estuvimos muy atentos todos los que participábamos en cuidar esa elección. Y entonces le pusimos todo el empeño y el resultado fue muy bueno porque a pesar de que era un partido nuevo, Veracruz tuvo una votación excelente y superó la media nacional. Entonces, yo estar al frente de ese grupo de trabajo de Veracruz, bueno, me dejó súper contenta. Posterior al tiempo, usted llega a este cargo, ¿no? A la titularidad del Orfis, pero lo hace de manera unánime en una votación en el Congreso del Estado. Y me parece algo histórico porque el Congreso siempre tiende a ser como un espacio muy encontrado, muy adverso en opiniones y sobre todo para definir titulares que pasan por el Congreso al final de cuentas. ¿Cómo logra usted o cómo cree que se logró el consenso unánime de un Congreso para que usted llegara a esta titularidad? ¿Fue su hoja de vida? ¿Fue esta trayectoria y esta experiencia que se puso delante de las y los diputados para que ellos vieran que usted tenía integridad al final de cuentas, tenía usted trayectoria, y así es como se logró el consenso para que usted llegara al Orfis? Yo platiqué con los grupos que integraban los partidos. Platiqué con un grupo de un partido, con otro grupo, luego también acá, allá, otro más. O sea, yo anduve platicando con todos, en realidad platiqué con todos. Todos me escucharon. Yo no sé si eso lo hicieron otros aspirantes. A mí se me ocurrió que yo podría ser escuchada, que yo quería que me conocieran,
que supieran quién era Delia, ya tenían mi currículum, ya sabían dónde había yo estado trabajando y quizá lo único que faltaba era ver esa parte, por qué yo pensaba que yo podría ser la mejor opción ahí. Y yo lo que decía es, van a conocerme y van a saber de mí porque yo tengo una trayectoria de trabajo en gobierno, o sea, sé de procedimientos y además sé de los temas de fiscalización porque yo los había estado trabajando en el INE. Sí, claro, claro. Y traía yo el tema de la fiscalización en tiempo real que todavía yo quisiera que se aplicara, pero necesitamos un marco jurídico distinto. Entonces, yo traía los temas de fiscalización ya y yo pienso que por esa razón, dada también la trayectoria en el gobierno, yo creo que por eso también los diputados estuvieron de acuerdo en que yo podría ser. Yo vine de la Procuraduría Fiscal, era yo procuradora fiscal. Cuando se abrió la convocatoria, yo dije, pues yo quiero participar aquí, claro, ¿no? Y entonces, pues me inscribí y fue que empecé a acercarme a los diputados, las diputadas y diputados. Platiqué con todos. Y entonces, pues yo pienso que los convencí, que vieron en mí a alguien que podría servir, que podría hacer un trabajo serio, profesional, y que no buscaba otros intereses más que hacer un trabajo destacado y que se viera así, imparcial y objetivo como ha sido mi trabajo todo este tiempo. ¿Ha honrado usted su palabra, maestra? Por supuesto. Yo les dije, ustedes confíen porque voy a hacer un buen trabajo. Y hace un año más o menos que encontré a una diputada, no la reconocí de momento y me dijo, yo voté por usted, yo soy tal persona. Dije, sí, por supuesto que la recuerdo y estoy muy agradecida con usted. Y le dije, yo espero no haberla defraudado. Y me dijo, por ningún motivo, no. Al contrario, superó usted las expectativas. Dije, wow, no, pues qué maravilla que me digan eso. Cuando al inicio hablábamos acerca de los medios de comunicación, es porque hay muy buenas opiniones cuando se dice Delia González, ¿no? Hay muy buenas opiniones. Decía, es clienta de los medios de comunicación, pero a lo mejor porque afronta con mucha fuerza cuestiones que a veces no son sencillas de afrontar. Claro. El tema de fiscalización no es sencillo de afrontar. ¿Qué le ha dejado este encargo? ¿Qué le ha dejado ser titular del ORFIS a usted en lo personal, en su vida personal, íntima, en sus pensamientos? ¿Qué es esa reflexión que tiene a partir de que ha sido titular del ORFIS, maestra? Me hace una pregunta que quiero responder con franqueza. Me ha dejado un gran conocimiento de mi templanza, porque hubo momentos en que injustamente fui atacada y yo sabía que no había razón y que por lo tanto yo no me iba a dejar vencer, pero aguantar ese ataque no fue fácil. Y después, ya una vez superado todo eso, yo me di cuenta de la gran fortaleza que tengo interior. Y entonces dije, qué bien, en lugar de enojarme o de, no sé, pensar mal de quienes llevaron a cabo esos ataques, yo digo, fueron grandes maestros. Al final hicieron que descubriera una parte importante de mí que yo sabía que la tenía, pero ahora pues más fortalecida. Se dice que se necesita mucha paciencia para estar en este tipo de cargos. Es cierto, ¿no? Sí, pues obviamente que se requiere. Maestra, al final de este trayecto usted enfrenta cuestiones muy fuertes. Lo está usted diciendo, un estrés, ya me imagino, tremendo también en muchas cuestiones, porque es estresante también, vamos. No creo que en algún momento no haya entrado por la puerta de su casa alguna preocupación del trabajo. Es completamente natural. ¿Qué momento encuentra para pensarse a usted misma? Para pensar en Delia, para pensar en su familia, para pensar en lo que la sostiene en el mundo, porque no nos sostiene el trabajo en la institución, nos sostienen otras cosas. ¿Cuándo encuentra usted ese momento en su vida, en su día a día, en su semana?
Hay obviamente momentos difíciles en los que hay que tomar algunas decisiones, hay momentos en los que sabemos que hay que superar algunos obstáculos, pero en esos casos la familia es fundamental. Y estar en este círculo familiar y sobre todo sentir la cercanía y la calidez que da la familia y que dan los hijos sobre todo, eso fortalece muchísimo. Cualquier persona, yo creo que cuando está triste o está preocupada o algo, el hecho de tener el abrazo cálido de quienes nos quieren, por supuesto que nos fortalece. Entonces yo encuentro ahí en la familia, encuentro mi paz y mi fuerza. Sí. ¿Hay alguna pregunta para ir cerrando a esta charla que hemos tenido con usted, que ha sido muy interesante? ¿Hay alguna pregunta que no ha sido todavía respondida, maestra Delia? ¿Algo en su cabeza que todavía no tenga respuesta? Porque a veces nos preguntamos, digamos, esto es un tema muy abierto, muy filosófico, muy de vida, ¿no? A veces nos podemos preguntar, por ejemplo, muchas personas se hacen la pregunta de por qué vinieron al mundo, ¿no? Porque todavía no encuentran un objetivo, ¿no?, al cual estar, sobre todo gente joven. Pero al pasar los años, a lo mejor ya todas las preguntas han tenido respuestas. Pero ¿hay alguna que todavía no tenga respuesta, maestra Delia, en su vida? No creo, no. Yo me siento muy completa, muy satisfecha. Siento que mis experiencias de vida en general han sido muy positivas. Y eso, o sea, ver hacia atrás, lo que veo es un ambiente sobre todo familiar en el que lo que persiste ahí, lo que se nota es amor. Y luego viendo en el tema profesional, pues claro, esfuerzo. Yo siento que toda la vida me he esforzado, toda la vida he procurado cumplir, toda la vida he sido responsable, he asumido los retos y pues ver hacia atrás todo ese esfuerzo y ahora ver la posición en la que estoy, pues me compromete nada más a seguir siendo responsable. Y bueno, tranquila, satisfecha, contenta, porque en todos los casos ha sido, el trabajo me ha llenado la vida. Yo, entre mi familia y mi trabajo, he llenado por completo cualquier expectativa. Oiga, maestra, veo que es usted una persona muy integral, ¿sabe? Como que hay un lado muy profesional, que se aboca a ser muy profesional, ¿no? Y por el otro lado hay como una parsimonía, como una tranquilidad, una paz dentro de usted, que es lo que yo puedo traducir como una persona muy, muy integral. Pero no es fácil. No es sencillo lograr, digamos, este estadio, ¿no?, este statu quo, ¿no?, en su vida. ¿Hay algún pensamiento justamente que haya usted traído a lo largo de su vida para lograr esta parsimonía, para lograr este equilibrio de alguna u otra manera? ¿Hay algo en lo que usted siempre ha pensado? Es decir, hay gente que dice, bueno, yo pienso que la vida se tiene que vivir todos los días, día a día. Yo pienso mucho en que debemos de vivir con amor. Yo pienso mucho, ¿hay algo que recurrentemente en toda su vida haya estado presente un pensamiento? Pues no creo, yo no sé, yo a lo mejor lo que he pensado es, y pensaba yo cuando mis hijos estaban pequeños, yo quiero que este día sea un día para ser feliz, para que mi hijo o mi hija sea feliz. O ahora, ¿no? Yo digo, este es un día en el que voy a trabajar y se van a resolver muchas situaciones. Como que tengo esa mentalidad de ser positiva, yo creo. Y por esa razón, pues me siento muy tranquila y en paz. Sobre todo, creo que lo que puedo destacar es que yo tengo paz interior y que eso me permite a mí, pues, no sé, disfrutar lo que tengo y lo que no tengo también. Maestra, nos ven muchos jóvenes, en América Latina, incluso en partes de Europa. ¿Cuál sería ese mensaje que le dejaría usted como persona, ¿no?, como profesionista, a este mundo de juventud alrededor de nuestro país, que a veces enfrentan momentos muy complejos?
¿no? Y más ahora, pasan cosas convulsas alrededor del pensamiento joven, pero ¿cuál sería el mensaje que usted les dejaría a cada una de ellas y ellos, maestra? Yo les diría, conociendo a los jóvenes en México, porque soy mamá de 3 jóvenes, 2 mujeres y un varón, conociéndolos yo diría que disfruten la vida en la medida en que sean responsables de sus actos. Y luego, que procuren ser felices siempre, que busquen su felicidad sin que haya daño a terceras personas y que sean sanos física y mentalmente. Yo creo que en la medida en que hacemos las cosas que nos gustan, vamos procurando nuestra felicidad. Entonces, a los jóvenes, pues que se encaminen a lo que les gusta, a las áreas donde pueden desarrollarse y crecer, y que pues siempre se fijen en sus actos, ¿no? En que deben ser responsables de sus actos y que bueno, pues que procuren ser felices siempre. Maestra Delia, muchísimas gracias por estar aquí en Pensar Podcast. Muchas gracias por la invitación y bueno, yo espero que estos espacios, que además son especiales porque creo que vemos a la persona. Usted hace que me hizo recordar situaciones en las que hacía mucho que no pensaba y que no recordaba y que el día de hoy me recordó y que me hizo muy feliz recordarlas. Y que, bueno, pues haya muchos espacios así y lo felicito por esta oportunidad que me ha dado. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra.